muchas gracias, querido hermano. Aquí estamos, por la gracia de Dios, mirándoles a través de la pantalla, y aunque sea de esta forma, ha sido en este tiempo una manera muy buena como para llegar, porque de una manera extraordinaria el Señor permitió que fuera por el oído, que nosotros recibiéramos el Evangelio, recibiéramos su palabra, escuchando. Así que vamos a iniciar esta palabra de esta mañana que se titula La causa y el efecto de una fiel mayordomía, o podría ser las causas y los efectos de una fiel mayordomía. También entendiendo que lo contrario de una mala mayordomía tendría causas y efectos también, de la misma manera habría causas y efectos. Ahora, la mayordomía integral se desglosa en los deberes y responsabilidades que Dios nos ha confiado en relación a todas las áreas de la vida. Abarca la totalidad de nuestra vida, de nuestra existencia aquí en la tierra, la mayordomía. Tiene que ver con administración de los bienes, del tiempo, de los talentos, del cuidado de la familia, de la esposa, de los hijos, y también de una manera muy especial el encargo que nos ha dado Dios de ser administradores de los misterios de Dios. Esta palabra mayordomía viene del idioma griego, tiene digamos, diversas sinónimos que van apuntando hacia lo mismo. Por ejemplo, de esta palabra se desprende la palabra ecónomo. Ecónomo, de ahí viene la palabra economía, que es sinónimo de administración. Entonces nosotros estamos en la economía de Dios, en la administración de Dios. La palabra oikónomo significa, la palabra oiko, desde el griego al español, es la palabra casa, y la palabra nomo es, del griego al español, es la palabra norma. Entonces, las normas de la casa. Vea cómo en la administración de Dios, en la economía de Dios, hay normas. Y hay normas en el Antiguo Testamento, que son las leyes, pero también hay normas en el Nuevo Testamento. Yo pienso que en el Nuevo Testamento hay más normas que en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo se entiende que nosotros que no estamos bajo la ley, en el Nuevo Testamento tengamos más leyes que en el Antiguo Testamento? Usted ve las cartas de Pablo y todas las cartas y todos los evangelios y todas las epístolas, cuando se dirigen a la iglesia, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, nos hablan en términos imperativos, ¿no? Esto requiero, ¿no? Dice el apóstol Pablo, esto requiero, que andéis, ya es un imperativo, que sepáis, ¿no? Y así son palabras imperativas, de tal manera que habría que entender entonces qué sentido tiene que no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia. Y es que al estar bajo la gracia, estamos habilitados para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Entonces aquí tenemos la causa y el efecto. La causa, nosotros estamos bajo la gracia. El cumplimiento de la justicia de la ley, o de la justicia de las normas, de la rectitud de las normas. Vea que el Señor Jesucristo dijo que si nosotros lo amábamos a Él, teníamos que guardar sus mandamientos, ¿no? Y el apóstol Juan dice, el apóstol que estuvo más cerca del corazón de Jesús, conocido como el discípulo amado, nos dice que nosotros tenemos que, el que no guarda los mandamientos de Dios no le conoce, y el tal es mentiroso. Si dice que ama a Dios, que conoce a Dios, pero no guarda su palabra, es un mentiroso. Entonces, vea cómo en el Nuevo Testamento se insiste en el cumplimiento de nuestra mayordomía, del encargo que Dios nos ha hecho. Yo quiero hablar esta mañana de dos encargos que tienen que ver con, podríamos, como le dije, la mayordomía integral se desglosa en muchos
aspectos: el tiempo, el dinero, la casa, la familia, los talentos. Pero hoy día quiero tocar dos aspectos de un tema muy grande, que es la mayordomía de los misterios de Dios. Y quiero tocar dos misterios: el misterio de la fe y el misterio del matrimonio, el misterio, digamos, del matrimonio, que tiene que ver con el misterio de Cristo y la Iglesia. Entonces, estos dos misterios, primero, desglosar un poco, describir un poco el misterio de la fe. Leo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí tenemos la palabra administrador. También tiene que ver, esta palabra es sinónimo de ser comisionado. También tiene que ver como sinónimo de la palabra ser curadores. Y también como sinónimo de la palabra guardianes. Los encargados. O sea, habría muchísimos sinónimos para la palabra mayordomo o administrador de los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Ahora, este tema de los misterios de Dios se desglosa del gran misterio de Dios, ¿no? Dios tiene un misterio que lo ha venido desarrollando a través de la historia, paso a paso, ha ido mostrando este misterio. El misterio de Dios, el cual es Cristo, nos dice la palabra. El misterio de Cristo es también el misterio del Evangelio, y el misterio de Cristo y del Evangelio, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, y de eso se desprende el misterio de la fe. Y del misterio de la fe se desprende el misterio de la Iglesia. El misterio de la fe está relacionado con el misterio de la voluntad de Dios, porque ¿cómo podríamos tener fe sin conocer la voluntad de Dios? Entonces, una cosa es causa y la otra es efecto. Entonces ahora quiero atender más bien, enfocarme en el misterio de la fe. Esta fe que surge en nosotros por la palabra del Evangelio, a la vez que antes del misterio del Evangelio está Cristo mismo que es el misterio de Dios, que nos ha revelado al Dios invisible. Nadie había visto a Dios jamás, pero el unigénito Hijo, que siempre vio al Padre, se manifestó en este mundo y nos dio a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y al oírlo por la obra que él hizo, por la obra redentora, entonces surge el Evangelio, y cuando esa noticia del Evangelio nos llega, surge la fe en nosotros. Ahora, esta fe es una fe objetiva. Objetiva quiere decir que esta fe mira hacia el pasado, mira hacia un evento, un acontecimiento histórico que ocurrió en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo hizo una labor, una obra que tenía que ver con quitar la condenación, expiar la culpa, cargar el pecado de la humanidad, asumir un bautismo de arrepentimiento en forma vicaria, lo cual hizo cuando se bautizó en el agua. Y en el bautismo que hizo en el río Jordán, el Señor asumió un bautismo representativo de toda la humanidad. Es como si Él hubiera confesado los pecados de la humanidad, cada pecado por su nombre, y los hubiera asumido Él, haciéndose pecador, no siendo el pecador, pero asumiendo nuestro pecado. Y entonces, cuando Él se sumerge, está diciendo que por causa de esos pecados Él muere. Y esa obra, que después la hace en la cruz y desciende al Hades, al lugar de la muerte y el imperio de la muerte, esa obra de Cristo repercute en los cielos como una ofrenda
que satisface plenamente la justicia divina, porque se cumple todo el misterio de lo que había sido el culto judío, en donde el animal recibía la condenación, la culpa y la muerte del culpable, y la inocencia y la justicia del animal era transferida al pecador, de tal manera que esta fe surge como una fe, digo, objetiva, porque mira hacia un hecho histórico consumado en la cruz del Calvario por la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esa obra es una obra que afecta la justicia de Dios en los cielos, afecta el carácter de Dios, porque el carácter de Dios, que es justo, se ve plenamente satisfecho por esa obra que hace el Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Siendo así, esta fe objetiva se transforma para nosotros en una fe subjetiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta fe ahora opera desde nuestro interior. La fe objetiva mira hacia el pasado. La fe subjetiva está operando en el presente, en nuestra conciencia, en nuestros sentidos, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en los afectos que están dentro de nosotros. Esta fe está operando dentro de nosotros. Podemos decirlo de otra manera. La fe en Cristo, que es la causa de la fe de Cristo. Note la palabra en y la palabra de. La fe en Cristo y la fe de Cristo. La fe en Cristo tiene que ver con esa fe que ponemos en lo que ocurrió allá en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. La fe de Cristo es la fe que está operando en nuestro interior hoy día, sobre la base de las cosas que Jesús dijo, las cosas que el Señor enseñó, las cosas de los milagros que él hizo, la conducta que tuvo el Señor Jesucristo, las cosas que él enseñó respecto del reino de los cielos, las demandas y las normas que él colocó, pidiéndonos a nosotros que nos comportáramos de cierta manera, sobre todo frente al adversario, al enemigo, al que nos ofende. Y entonces, ¿cómo opera esta fe? Esta es la fe de Cristo, ¿no? Que opera cuando nosotros morimos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Es replicar en nosotros la conducta de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, el servicio de Cristo, la humildad de Cristo. Entonces, la fe de Cristo es algo vivo, es algo interno, pero la fe en Cristo es algo objetivo, externo, que mira hacia el pasado. Pero la fe de Cristo está operando en mi conducta, en el diario vivir. Lo digo de otra manera. La fe que operó la justicia de Dios que me fue imputada el día que creí. El día que creímos, nosotros recibimos la justificación de nuestros pecados. La obra de Cristo hizo posible que nuestros pecados desaparecieran y fueran echados al olvido eterno de parte de nuestro Padre Celestial. Y eso hizo posible que Dios, el Padre, imputara la justicia de su Hijo en nosotros. Entonces, es una justicia que yo recibo por gracia, gratuitamente, sin haber hecho nada bueno, al contrario, a estar lleno de faltas y ser una persona que tiene deméritos y no méritos. Por lo tanto, por el solo hecho de haber creído, esta fe que opera hacia lo que ocurrió, que hace válida la obra de Cristo, esa obra que ocurrió hace 2000 años, la hago válida hoy día, y hoy día, Dios, el Padre, me imputa, me comunica, me transfiere la justicia de su Hijo, me ve a mí en Cristo justificado, perdonado, limpio, y no se acuerda nunca más de mis pecados. Esa justicia imputada, ahora, esa es la causa de la justicia infundida.
La justicia infundida opera por el Espíritu Santo dentro de mí, que no solamente estoy justificado judicialmente, jurídicamente, sino que el carácter justo de Dios empieza a ser, por la infusión del Espíritu Santo, empieza a operar dentro de mí para que mi carácter sea semejante al carácter de Dios. Lo digo de otra manera, la justicia, esta fe objetiva, esta fe en Cristo, esta fe que me hace posible recibir la imputación de la justicia divina, opera dentro de mí jurídicamente por un acto judicial en que Dios determinó por derecho divino, un derecho que nace de su propio carácter, de su propia naturaleza divina. Esa justicia opera, esa fe hace posible que opere en mí la justicia de una manera judicial, de una manera jurídica. Y por lo tanto, ahora eso fue pactado, ¿no? Allá en el Consejo Eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron jurídicamente la forma, la manera de justificarnos. Y por lo tanto, hoy día, la consecuencia, el efecto de esa obra opera de una manera orgánica, de una manera espiritual, de una manera viva dentro de mí, haciendo que yo no solamente tenga un acto judicial a mi favor, sino que tenga un acto espiritual, una obra espiritual, una operación interna dentro de mi naturaleza que opera en mis miembros para librarme de la ley del pecado, de la muerte y de todas esas leyes que operan contrariamente en mí. Ahora hay una ley de espíritu de vida que opera dentro de mí para que las leyes que operaban contrariamente hoy día sean resistidas por esta ley del espíritu de vida en Cristo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, habiendo dicho esto respecto de la mayordomía del misterio de la fe, note que dice que nosotros hemos sido constituidos en administradores de los misterios de Dios. Y eso no es algo opcional, eso es algo que Dios determinó que cada ser humano sea un mayordomo, pero los que no conocen el misterio, a quienes no le ha sido revelado el misterio, no tienen esta responsabilidad que sí tenemos los cristianos, porque los cristianos somos aquellos que hemos recibido la revelación del misterio de Dios y de los misterios de Dios. Porque el misterio de Dios es un tema que se desglosa en muchos otros temas. Y estamos viendo, dentro de ese gran tema, estamos viendo uno de los desgloses del misterio, que es el misterio de la fe. Y ahora vamos a ver cómo aplicar el misterio de la fe en el misterio del matrimonio. Ahora, les cito la palabra en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 9, dice, guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es una palabra que está en el contexto de lo que se le pide a los diáconos, de cómo tienen que ser los diáconos, y se les pide que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En un sentido, todos somos diáconos, porque la palabra diácono se puede traducir como ministro, encargado, se puede traducir como administrador, como mayordomo también. Diácono, principalmente la traducción de diácono es ministro. Así que se requiere que los ministros, que los diáconos, guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, el otro texto que habla del misterio del matrimonio lo encontramos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, dice el apóstol Pablo, verso 32. Grande es este misterio.
¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice esto? Está hablando de los deberes del marido y de la mujer. Está hablando de las normas de la casa, de la oikonomía, de la administración del papel que tiene que tener el hombre con respecto a su mujer y del papel que tiene que tener la mujer respecto del hombre en el estado del matrimonio. Por lo tanto, cuando termina la enseñanza que está dando respecto de esta analogía, la enseñanza que ha dado el apóstol Pablo tiene que ver con la analogía del matrimonio sacada de la relación que hay entre Cristo y la Iglesia. Entonces, cuando concluye la enseñanza respecto de esta analogía del matrimonio tomada de la relación que tiene Cristo y la Iglesia, dice, grande es, después de haber dado una serie de normas, dice, grande es este misterio. Mas yo digo ¿esto qué? Esto que digo del hombre en relación con la mujer, del deber del hombre con la mujer, de que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la Iglesia, de que el hombre tiene que ser salvador y señor de su mujer, así como lo es Cristo con la Iglesia, de que el hombre tiene que amar a la mujer como ama su propio cuerpo, tiene que amarla como se ama a sí mismo, tiene que cuidarla como cuida su cuerpo, tiene que estar unido a su mujer en una sola carne. Bueno, tantas normas que coloca, ¿no? Pero dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Grande es este misterio del matrimonio, el misterio de que el hombre tenga que comportarse así con su mujer. Y cuando termina dice, por lo demás cada uno de vosotros, verso 33, ame también a su mujer como a sí mismo, y le da una cosita pequeña a la mujer como papel. Después de tantas normas que le ha colocado en el papel del hombre, coloca una, tal vez dos, en todo el párrafo. La primera es que la mujer se sujete al marido, pero ya vamos a explicar un poquito de eso. Esa es una. Y la última es que la mujer respete a su marido. Pero si sumáramos cuántas cosas le pide al hombre, le pide muchísimas cosas, más cosas al hombre que a la mujer. ¿Y cómo el hombre podría cumplir con estas normas, con esta oikonomía, con esta administración de las normas para la casa? ¿Cómo el hombre podría cumplir? Con una fe subjetiva, basada en una fe objetiva, con una fe de Cristo, basada en la fe en Cristo, con una justicia infundida por el Espíritu Santo, basada en una justicia imputada, con una operación orgánica, espiritual, operada por el Espíritu Santo en nuestro interior, en base a una fe que opera jurídicamente. ¿Se da cuenta? Con esto nos aclara que esto que acabo de decir tiene que ver con estar bajo la gracia. Porque todo lo que acabo de decir respecto al misterio de la fe, que para nosotros está clarísimo en toda la palabra de Dios, está hablando de la gracia. Y por lo tanto, cuando el hombre es llamado a cumplir estas normas, las normas de la casa, la administración de la economía, el hombre tiene a dónde echar mano. El hombre, digo, el sexo masculino. Porque es al hombre como hombre masculino que se le está pidiendo que ame a su mujer como Cristo amó a la Iglesia. Esta demanda es tremenda. Por eso dice el apóstol, grande es este misterio. Pero estamos hablando de la causa y el efecto de una fiel mayordomía.
y vea cómo cuando el apóstol Pablo hace del matrimonio una analogía tomada de la relación de Cristo y la iglesia, le pide a la mujer que se sujete a su marido y da la razón. Y dice, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y la razón es porque Él es su Señor y su Salvador. Me llama la atención que coloca primero que Jesús es el Señor y luego es su Salvador. Pero en la realidad, Jesús es primero Salvador y después Señor. Ahora, podría ser que hubiera un entendimiento distinto, pero lo estoy entendiendo desde esta perspectiva. ¿Podría la iglesia reconocer a Jesús como el Señor de la iglesia, la cabeza, el gobierno de la iglesia, el rey de la iglesia, la autoridad de la iglesia? ¿Podría la iglesia reconocer a Cristo en ese papel si primero no hubiera experimentado a Cristo como su Salvador? Y entonces ahora vamos a la analogía, al misterio del matrimonio, a este grande misterio del matrimonio. Grande es este misterio, dice Pablo. Vamos ahora a este grande misterio. ¿Podría una mujer sujetarse a un marido que en vez de ganarla, salvarla, amarla, la trata mal, la golpea con palabras, la golpea psicológicamente, la maltrata con palabras ásperas, duras, con un carácter exigente, impulsivo, intolerante, agresivo, violento? ¿Podría una mujer sujetarse a un hombre así? Una cosa es causa y la otra es efecto. ¿Qué hace que una mujer respete al marido? Al final, el respeto de la mujer no es otra cosa que el efecto de un hombre proveedor de gracia. Si hay un papel que al hombre le toca cumplir con relación a su mujer, estamos hablando de las normas de la casa, de la mayordomía. Entonces, toda mayordomía implica responsabilidad. Toda mayordomía implica deberes, obligaciones. Y cuando nosotros digamos, bueno, pero es que no estamos bajo la ley. Sí, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Estamos bajo la fe subjetiva, bajo la fe de Cristo, bajo la fe infundida, bajo la fe que opera orgánicamente. Eso es gracia. Y por lo tanto el hombre es llamado a ser proveedor de gracia. Note que el Señor Jesucristo es conocido en la Escritura como manantial de gracia. Desde que Jesús nació en el vientre de una mujer que despertó, que le llamó la atención a Dios, porque halló gracia ante los ojos de Dios, María. Y cuando nace y crece, este niño crece en gracia para con Dios y los hombres. Y cuando comienza su ministerio, fue manifestado lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, ¿para quiénes? Para toda esta humanidad que en vez de tener méritos tenía deméritos. Y luego dice, gracia sobre gracia. Entonces, si nosotros los hombres estamos llamados a replicar el carácter de Cristo por medio de la fe, la única manera de poder cumplir con ser un mayordomo fiel, porque el no cumplimiento nos haría mayordomos infieles, la única manera es que nosotros seamos proveedores de gracia. La gracia tiene que ver con dulzura, ternura, amor, suavidad, cariño, afecto.
tiene que ver con palabras como las que se describen en el Proverbio 25, donde se dice que como manzana de oro adornada con plata son las palabras dichas como conviene. Y las palabras dichas como conviene, donde más se requiere hablar como conviene, es en la relación del hombre con su mujer, en el estado del matrimonio. De este grande misterio, que para mí es sumamente grande, porque no hay día que uno como hombre no tenga que juzgarse a sí mismo respecto de cómo fue su comportamiento durante el día. Y de tal manera que siempre nos encontramos faltos, porque en donde más se mide nuestra provisión de gracia es en la familia. Les comparto el texto del Salmo 128. En ese salmo, que es uno de los salmos graduales, en donde se dice del hombre, del varón, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Este es el principio de la sabiduría. Un hombre sabio es un hombre que teme, esa es la causa de la sabiduría. La causa es el temor a Dios y el efecto es la sabiduría. Que anda en sus caminos, porque tiene temor de Dios, anda en sus caminos. Luego, este hombre que teme a Dios y que anda en sus caminos, dice que cuando comieres el trabajo de tus manos, o sea, cuando estés proveyendo, cuando tengas que proveer el alimento para tu casa, para tu familia, para que no le falte el abrigo, el confort, para que no le falte la ropa, el cuidado, ¿no? De las cosas básicas. Bienaventurado serás y te irá bien. Está el hombre ahí siendo mayordomo de los bienes para su familia, para su casa. Y lo hace bien y le irá bien porque teme a Jehová y porque anda en sus caminos. Y andar en los caminos de Dios es andar en las normas, porque la palabra camino es sinónimo de norma. La palabra camino, en el Salmo 119, aparece la palabra ley con 8 sinónimos, entre los cuales está camino. Por lo tanto, andar en los caminos de Dios es andar en las normas de Dios. Andar en la ley de Dios, ¿no? Entonces dice, serás feliz, serás bienaventurado, serás un hombre que tiene satisfacción de ser lo que es. No serás un hombre amargado, no serás un hombre infeliz, porque eso sería lo contrario. No serás un infeliz, no serás un amargado, no serás un desgraciado. Serás un hombre lleno de gracia, serás un hombre feliz. Y mira, esto es causa. Esto es causa. Ser feliz es una consecuencia de tener el temor de Dios, de andar en los caminos de Dios, de acatar las normas de Dios. Y claro, en la ley seca nadie lo puede hacer, pero en la ley de espíritu de vida que hemos manifestado esta mañana explicando lo que es el misterio de la fe, sí que se puede. Porque no es por obras de la carne, no es por esfuerzo mío, es por aplicar la fe, el misterio de la fe en nuestra vida diaria. Entonces, mire un efecto que se produce con esto. El efecto es que este hombre que cumple con estas descripciones que se dan en este salmo, tiene como fruto una mujer, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ay, ay, ay. Será como vid, tu mujer será como vid, y la vid es ese árbol que produce el vino, y el vino es sinónimo de alegría. Y si no, pregúntenle a los Caritos Durán, que trabaja ahí en una empresa de vinos. El vino
produce alegría. No usado de una mala manera, sino de una manera correcta. Y la mujer es... Ahora, ¿qué produce el vino? Produce alegría, festejo, celebración. Un hombre infeliz no puede tener una mujer feliz. Una cosa es causa y la otra es efecto. Tus hijos, verso 4, verso 3 todavía, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esas instancias de la mesa donde comemos juntos, el esposo, la esposa, los hijos, los padres y los hijos, en una relación de afecto, de cariño, que comienza con una gratitud al Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, porque todo lo que hay en esta mesa proviene de ti. Alegría, gozo, gratitud. Hijos que ven en sus padres, padres que están felices, que están contentos de tener la familia que tienen, y estos hijos que son comparados con plantas de olivo, y el olivo del cual nace el aceite de oliva que representa el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una familia feliz, una familia llena del Espíritu Santo, una familia que anda en los caminos del Señor, que teme a Dios. Causa y efecto. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Note que las bendiciones de Dios son efectos de una obediencia, efectos de un caminar correcto, efectos de una obediencia. La obediencia condiciona las bendiciones. Si somos desobedientes, vienen las desgracias. Si no vivimos por la fe, si no aplicamos la fe, si no echamos mano a la fe, por eso hay que lidiar con el dolor, hermanos, lidiar con la adversidad. Hay dolores que están provocados por enfermedades, pero también hay dolores que tienen que ver con cuestiones de nuestra naturaleza. ¿Sabe usted que hay jóvenes que tienen una tendencia a ser homosexuales? Y tendrían que comprender que eso es lo mismo que una persona que tiene una diabetes, que va a tener que luchar toda la vida con la diabetes. O una persona que tiene la tendencia a ser depresiva. Si ustedes leen la historia de Spurgeon, van a ver que este gran predicador, el hombre de la boca de oro, que se llamó, este gran predicador que atraía multitudes, miles de personas para escuchar sus mensajes, era un hombre depresivo y luchó toda su vida con la depresión. Así las personas que tienen tendencia a este tipo de fenómenos, como lo es la homosexualidad, van a tener que lidiar toda la vida con esa tendencia. Y es ahí donde hay que echar mano a la fe. A esa fe que está basada en la fe objetiva, en lo que ocurrió en el Calvario, pero que opera de una manera viva, espiritual, de una manera subjetiva, infundida por el Espíritu Santo en nuestro interior. Así que hombres que tienen esposas difíciles, mujeres respondonas, contestadoras, mujeres altivas, buenas para argumentar, qué difícil. Grande es este misterio, qué complicado es. Ahí es donde la analogía se complica un poco, porque la relación de Cristo y la iglesia es agradable. Los mandamientos del Señor para la iglesia no son gravosos. Pero pregúntenle a una mujer qué tan fácil es sujetarse a un marido. Entonces, cuando el marido no da la talla, no da la medida, por así decir, del cumplimiento de la oikonomía, de las normas de la casa, la mujer va a decir, bueno, yo no te respeto porque tú no me amas. Yo no te respeto porque tú no eres cariñoso. Yo no te respeto porque tú me golpeas con tus palabras. Y entonces surge un círculo vicioso.
Y el hombre va a decir, yo no te amo porque tú no me respetas. Y la mujer va a decir, yo no te respeto porque tú no me amas. Y en ese círculo vicioso estarán toda la vida, a menos que se arrepientan de su conducta y miren al Señor. Y echen mano a la fe, porque es por la fe que se puede vivir las normas de la casa. Padre amado, te bendecimos por esta palabra. Señor, te pedimos ayuda. Padre, te pedimos socorro. Esta palabra viene como medicina a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones. Haz que podamos aplicar esta palabra, vivirla. Que podamos, Señor, en este plano tan práctico como es la vida familiar, podamos, Señor, aplicar la fe, esta fe tan gloriosa, que es un misterio para el mundo, pero es una luz para nosotros. Que podamos también entender lo que tú nos mandas, lo que tú nos ordenas, que podamos andar en tu, que podamos tener temor para que todo esto produzca el efecto glorioso de una mayordomía fiel, de una mayordomía cumplida, una mayordomía efectiva. Que así sea, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos y hermanas. Gloria al Señor.